Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast S8 Cine, el lugar donde se está hablando sobre la historia del cine. El día de hoy tenemos una clase más y en este caso la última de esta temporada. El final de la temporada. Ha sido un viaje agradable, ha sido un placer y un privilegio, Edgar, haber estado acá. No, muchas gracias. Aquí Javi con nosotros, ya saben, nuestro profe de la historia del cine. ¿Cómo le has sentido? Yo creo que vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a tocar dos temas que me gustan mucho. Uno es, vamos a hablar de este compa, Yasuhiro Ozu, y nos ponemos de pie. A ver. ¿No? Y vamos a hablar de mucho de lo que involucra como la esencia de Ozu en el cine y en cineastas posteriores. Y también vamos a tocar, para cerrar esto y hablando de como dos escenarios distantes, que es uno, el cine de Ozu, y por otro lado, el cine hollywoodense post, como revolución sonora. ¿Qué es lo que está pasando en Hollywood? Y también el nacimiento de ese primer como pie en la alberca acerca de los géneros. En esto. También, por supuesto, como una táctica infalible para que se suscriban y no se pierdan las temporadas donde vamos a continuar, ¿no? Es el cliffhanger. Perfecto. Sí. Aquí comenten y díganos qué tal les ha parecido la historia del cine, porque a partir de todos sus comentarios y sus likes y sus vistas, pues es que vamos a seguir lo antes posible con la segunda temporada de la historia del cine, porque la historia del cine vamos apenas que los años 20, finales 20, inicios de los 30. O sea, llevamos 30 y tantos años. Tranqui. Todavía le llegamos a la edad nosotros. Ahorita, ¿sabes? Todavía íbamos como a esta edad, ¿no? Vamos poquito. Está chavo. Hay mucho. No, bebés. Niño de pecho, por favor. Ok. Entonces, iniciemos con esto. Y platicamos de este compañero, Yasuhiro Ozu. Ozu es un cineasta muy interesante. Es un cineasta muy sonado también entre los teóricos cinematográficos. ¿Por qué? Ozu llega a... Un poquito de contexto. Ozu es un cineasta que filma muchas películas sobre los dramas familiares, pero de una manera no tan melodramática como tal vez estamos acostumbrados a verlos. Ozu te filma a personajes que ven las situaciones, ven la realidad o el drama del día a día, y hay como esta idea de, bueno, pues es que es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene que hacer, ya sea por la tradición, ya sea por el folclore, ya sea por algún tipo de elemento. Es como, bueno, pues es lo que tiene que hacer y bye. ¿Sí? Puede que su película más famosa, que es Historia de Tokio, la historia de dos señores, dos ya abuelo y abuela, que viven en un pequeño pueblito, que se van a Tokio a visitar a sus hijos y a los nietos y demás, y como los hijos dicen, ¿sabe cómo nos quitamos los papás de encima? Así, ya llegaron aquí, no tenemos tiempo para los papás, y hay un momento en donde hay una escena brutal en donde el señor se va a chupar con sus antiguos amigos del trabajo. Entonces es una escena nada más de él y sus dos cuates en un bar pedísimos y ya platicando. Y como el señor dice como, sí, pues mira, mi hijo no triunfó realmente. Sí, yo te diría que es una decepción para mí, pero bueno. ¿sabes? Así es. Es como, ¿qué? Mientras que tal vez en un aspecto más latino, más melodramático, más mexicano, sería una escena brutal de gritos y la lágrima y así. Aquí se vuelve así pues es. Sí. Y de repente alguien se muere y dice, pues sí, está mal. Y de repente con Ozu, Paul Schrader habla de que de repente Ozu te da un madrazo de emoción. De repente hay un momento donde alguien se echa a llorar realmente. O donde alguien tiene algo que se mete a un cuarto, se destroza y luego sale y como que nada hubiera pasado, ¿sabes? Para mantener las apariencias, pero que tú como espectador lo ves y es brutal. ¿Sabes? Porque justo tienes esta película que va avanzando sobre guardar las emociones, sobre no sacarlo y de repente alguien lo saca y no puedes evitar, ¿sabes? Esta punzada en el corazón. Y luego regresar a la normalidad. No. Aquí esto que comentas tiene que ver con dos
cosas que se me vienen ahorita a la mente. La primera, esta cuestión que mencionábamos en el capítulo pasado, que si no lo han visto aquí Por arriba, favor, aquí arriba, con este tema de que hay que, por ejemplo, las personas que no hablan mucho, de repente hablan, ¿no? Como pasó con el sonido, ¿no? En la del cantante de jazz, de repente la película va teniendo un tono y cuando rompe con una escena sin tener que ser tan redundante con ese estímulo, te genera algo más potente Muchísimo. que si lo estás viendo siempre, ¿no? Muchísimo. Y el segundo tema es que en Oriente, ¿no? Y todos los japoneses, como en este caso en específico, pues son muy así, ¿no? Son muy... Culturalmente tienen esta idea de, ¿no?, mantener de ser como que nadie se dé cuenta que tenemos estas emociones, ¿no? O sea, claro, y que luego también por eso sabes que es muy común también, por ejemplo, irte a hogar de borracho. Ajá. ¿Sabes? Porque es donde lo sacas. Sí, ¿no? Ellos son muy así, ¿verdad? Sí. Que también, digo, que cada cultura tiene como sus maneras de. Sí, hay culturas que solo puedes hacerlo en ciertas ocasiones, claro, o en ciertos lugares, ciertos elementos. Sí. ¿No? Hay ese chiste de Los Soprano de un hombre puede llorar nada más en la hija de su boda y el funeral de su madre. Uh-huh. ¿Sabes? Es la única razón en la que un hombre puede llorar. Sí, ¿no? Y justo los japoneses tienen mucho... Aparte, la forma en que culturalmente, hablando de eso, son ellos, ¿no? Como cultura, ¿no? Nosotros somos muy de nosotros, del camino del héroe, ¿no? Sí. Ellos son parte de una sociedad y las historias van de eso. Sí, ¿no? pero también de, pues, el dolor que puede haber ahí. ¿Sabes? Sí. Está contenido. Del desapego y demás, ¿no? Y también de la comedia que puede haber ahí. Por ejemplo, una de las películas más famosas de Ozu, que se llama Ohio, que es Buenos Días, básicamente, es la historia de unos niños que entran en huelga de hambre porque no tienen tele. Uh-huh. ¿Sabes? Y que todos sus vecinos tienen tele y ellos no. Y entonces nada más la historia de los niños que dicen, no quiero comer porque mi vecino tiene tele y yo tengo tele y así. Entonces, se vuelve muy divertida. Incluso inicia con un chiste de pedos la película. ¿Sabes? Inicia con unos niños que es como, jálame el dedo. Entonces, se ríen. Jálame el dedo, y se ríen. Entonces, jálame el dedo y se caga. Entonces como, no manches, así inicia la película. Es una película que tú dices, a ver, ¿qué estoy viendo? Sí, ¿no? Sí. Pero es muy bonita. Sí. ¿No? Es como un tratamiento muy particular. Entonces, compañero, ¿no? Quiero que platiquemos hoy de esta película. He nacido pero. Una película del 32, una película 5 años después de la popularización del sonido de Un Carácter Brutal, con el cantante de jazz, en donde ya para esta época era raro en Occidente que alguien produjera una película silente, porque sabía que la gente lo que quería ver es ver una película con sonido. Pero en Japón fue uno de los lugares en donde el cine sonoro no se volvió tan popular tan rápido. Y aquí también nos habla de la tradición dramática japonesa. Porque cuando el cine llega a Japón, que lo platicamos un poquito cuando hablábamos del cine negro, del cine expresionismo alemán, ¿te acuerdas que vimos esa película japonesa de en La Página de Locura? Sí, con la lluvia. Exactamente, la lluvia y la chica bailando y demás. El cine tiene mucho que ver también con esa tradición del teatro japonés, que es un teatro que no es de diálogos realmente. Es un teatro de máscaras, es un teatro de música, es un teatro de sonido y símbolos. Entonces, cuando llega un arte, una nueva manera de mostrar una narrativa de una manera no hablada, embona perfectamente con es como esta parte tradicional del cine japonés. Incluso, y otra cosa que me gusta mucho, es de que los japoneses tenían una figura en particular, que ahorita se me está yendo el nombre, se me fue completamente el nombre, pero había una figura que trabajaba en el teatro que era la que hablaba, la que decía los diálogos. No los diálogos. La que decía como explicando la escena. Ah, ya. Como explicaba el concepto. Como intertítulos. Justo. Como era un tipo que estaba enfrente del escenario y que te iba diciendo, y aquí llega el general después de la gran batalla. Entonces veías al personaje y demás. Esta Benshi. Los Benshi. Era así. El Benshi. Y esta figura incluso también se paraba, cuando llegó el cine, se paraba abajo de la pantalla y te iba explicando. Y estos intérpretes, porque es lo que eran, eran tan exitosos y tan importantes que incluso te podían cambiar el punto de tu película. Si tu película ellos veían que no estaba funcionando,
ellos se podían inventar algo. Órale. Entonces se podían exagerar la comedia o ponerlo más dramático aún para jugar con lo que estaban, porque es más en vivo. Eso está chido. chido. Es un asunto de improvisación en vivo. Es un tema, es como jugar con el teatro. Sí, completamente. Y el cine. Y entonces de Eso repente está interesante, te das cuenta que la película ya no era nada más la película, era en qué cine veías, porque depende del Benji que te tocaba. Se me figura como los maestros estos de calabozos y dragones. Por ejemplo, ¿no? Como de, no es la misma aventura, ¿no? Depende de quién te la narre. Sí, de aquí sería sí. como, ok, es que ya viste esa nueva película. Sí, pero ¿dónde la viste? Ah, no, es que tienes que verla en este cine. Es que este cuate porque se este ríe. cuate es el bueno. Tan populares eran que los cines se peleaban Benjis. ¿Sabes? Sí, Había guerras de subastas de yo te pago más, yo te pago Órale. más, porque era la garantía de no vamos a ver la nueva peli de este güey. Vamos a ver la nueva peli de este güey narrada por este Benji. Sí. Tanto así también que los Benjis comenzaron a tener cierta influencia en la industria japonesa de cine y que llegaban con los productores y directores y decían, oye, cortas muy rápido, cabrón, no me da tiempo de explicar lo que pasa. Entonces, deja un poquito más de tiempo, porfa. Ajá. ¿Sabes? Entonces, sí era algo muy, muy interesante. El hermano, creo que era el hermano mayor de Kurosawa, Ajá. era un Benji. Y que de ahí se llevó a Kurosawa al cine, ¿sabes? De que ahí como que era el conecte de estar ahí con su Luego dice, no, con es su que hermanito. los planos de No. Es que porque también, estaba el también. Benji. Sí, claro. No es que sea lento, es que Sí, faltaba que alguien te faltaba explicara que qué alguien pasa. Oye, pero no manches, me impresiona justo cuando revisitas y revisitas la historia del cine y así en cualquier arte, ¿no? Cómo de repente uno dice, ya no se puede hacer algo diferente y te das cuenta que hay miles de posibilidades que pueden surgir de la nada. Está cañón. Claro. O sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido a alguien que esté narrando una historia y que te la cambie por completo. Pues, Megalópolis, ¿no? Megalópolis, al parecer, tiene una escena donde alguien del público le pregunta algo al personaje de Adam Driver y responde. Yo no la he visto todavía. No, yo tampoco la he visto todavía, pero sí vi es como TikToks y tweets, ¿sabes? De que justo hay una escena en donde alguien del público o alguien va y le pregunta algo a Adam Driver y él responde y se va. Lo cual quiero ver ahí al pobre trabajador de salario mínimo de Cinépolis. Que le toca entrevistar a Adam Driver, pero bueno. Ajá, sí. Como 6 veces al día. Entonces, eso me llama la atención. ¿Sabes? Eso es algo que me gusta mucho como esta parte de la historia. A ver, si te entendí. ¿Alguien en vivo tiene que ir a hacer esa chamba? A menos de que la corten y manden otra versión. Porque No, pero en pues Cannes, que mal pedo. En Tiene que Cannes y haber. en otras funciones hay alguien en vivo que le pregunta Me a voy a Driver. fijar. Eso está chingón. Eso está muy loco. Pero imagínate cuánto le Es salió que es en varo teatro y cine. Tendrá y que haber pensado. ¿Cómo se llama? De los flash mobs. Sí, está chingón. Está raro. ¿Sabes? Yo había visto uno así, pero de un comercial. Ahorita ha sido un comercial que sí. Ese porque mi hermano creo que mi hermano lo hizo. Mi hermano conocía a alguien que lo hizo. Que era un comercial de una boda en el cine. Tú estás en el cine viendo los comerciales antes de la película. Y que de repente había como una boda. Y que el padre decía, si alguien se opone, no sé qué. Y alguien del público, hacia al lado tuyo, un güey de smoking, se paraba y decía, yo me opongo, no sé qué. Y todos volteaban y también los personajes y la actriz de la novia que estaba en la pantalla así como de, pero Ramiro, ¿qué es aquí? No sé qué, no, yo te amo, no sé qué. Sí, como BTL era como un llaman, comercial. ¿no? Justo. Para que te acordaras de eso. Entonces, ¿de qué ha habido esos momentos antes? Sí ha habido esos momentos antes. ¿Qué tan caro tuvo que haber sido? Porque supongo que Coppola, ya nos estamos desviando, pero en este tema está interesante. O sea, Coppola tuvo que haber, o sea, no creo que llegue y pues ahí ponen a quien sea. Pues tienes que tener. Sí, o sea. Te cuesta, ¿no? Te cuesta. Oye, te voy a ir soltar $1 milloncito más, pero tenme alguien ahí. Ya sea alguien preparado o agarra a uno de tus trabajadores y dile que tiene que decir esta línea. Va a ser alguien de ahí de... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que llegue el de Cinépolis y... Oye, no sé qué. Sí, así como ya la quinceava vez que ya son día. las 10 de la noche. ¿Y por qué se le ocurrió hacer tal cosa? Oye, eso no, qué chingón. Yo iría a verla nada más por eso. No sé por qué claro, la gente no... esperando así, ¿sabes? No sé por qué no va la gente a verla. Sí. O sea, te digo, ¿quién sabe si lo agarra aquí? Sí. ¿Sabes? Porque te entiendo que para si no lo Cannes, hacen, te entiendo que para el festival y demás. No estás viendo la hora completa, ¿no? Imagínate que la pones en tu casa, ¿sabes? Y llega un cabrón. ¿Sí? Perdón, está en Netflix, ¿eh? Lo estás viendo en el teléfono, en el excusado. Sí. Perdón. Llegó la escena.
No En el manches. camión, ¿no? El güey corriendo afuera. Oye, Pendejada. Pero bueno, regresamos a Ozu. Volamos. Ajá. Ozu. Ok. Entonces, Ozu tiene... pues, ya, un poco el contexto, ¿va? Ozu empieza a filmar sus películas Ajá. desde antes, ¿no? Nacido, pero no es su primera película. Pero sí es una película que la tomamos porque tiene muchos elementos muy divertidos y entretenidos de cómo filma Ozu. ¿Sí? Ozu te va a filmar estos dramas familiares que puede que no sean el drama familiar de se está muriendo o tiene que salvar el mundo o no es una cosa así gigantesca, melodramática. Es más bien estos pequeños dramas de la vida. ¿Ok? Por ejemplo, en He nacido pero es la historia de una familia que se mudan a un nuevo pueblo porque el papá consigue un trabajo en una fábrica y se mudan al nuevo pueblo. Los niños, que son estos dos de las gorritas, tienen como un momento de... se pelean con el bully de la escuela y hay como ese elemento como de bullying ahí en la escuela. Y después, un día, viendo como que alguien en la fábrica grabó, que llevó una cámara a la fábrica, y como que ahí todos... ¿Sí? Los niños se dan cuenta que su papá es como el que hace es como el gracioso de la fábrica. Okay. Pero así como que hace los chistes y demás. Pero es como el gracioso porque es como su manera de caerle bien al jefe. ¿Sabes? De que yo hago chistes para que el jefe se divierta. Sí, ¿no? Y sí. entonces los niños dicen, tú eres Esto el funciona. bufón. Tú eres el payasito del jefe. Y entonces le pierden el respeto al papá. Y entonces también, como elemento tal vez constante en las pelis de Ozu, también entran en huelga de hambre hasta que el papá recupere, ¿sabes? Como su respeto, su honor. Muy japonés también, en ese momento. Entonces, de nuevo, no es una cosa así de un drama brutal. No es de que, o sea, no. Sí, es un drama pequeño. Pero un drama pequeño filmado de una manera hermosa. Entonces damos un par de momentitos de esta película, porque creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Es una escena muy bonita, en donde es el niño, uno de los hermanos que está jugando, comiendo su pancito, y llegan, el bully y sus compinches. Y aquí tomamos elementos incluso de Griffith, ¿sabes? Que es esto de la caracterización inmediata. Conocemos a dos de los bullies. El que es el más alto del resto de los bullies, o sea que seguramente es el líder. Y el que es atrás, que podemos ver que se viste mejor que todos los demás. O sea, sabemos que es como el niño rico del pueblo. No tenemos que ellos son como los dos líderes, el músculo y el listo. Y además cuando se mueven, el resto de los niños se mueve detrás de ellos, ¿no? Como marcando esta idea. Dice, mira, tiene cara de bicho. Ven su juguetito y se estaba. ¿No? Todos contra él, lo arrinconan en el cuadro. Sape. Y hasta se le cae su pancito y hasta le roban el pancito. Y se roban entre ellos, además. Además dice, está malo de la panza, no le dé nada de comer. La nota de la mamá que se lo pone el niño en la espalda. Buleado. Ok, entonces. Y además el bully llega y le roba el pan. Entonces, como que tenemos ya elementos muy bien pensados para generar fácilmente, digamos. Tenemos una película japonesa silente de hace 90 años, ya no así, entendemos sin problemas lo que está pasando. Aquí hay un corte muy, muy padre. De un juguete a un juguete. ¿Sabes? Como un corte temático. Sí. Digamos al otro hermano, el hermano mayor, que llega el hermano menor y dice, me pegaron. ¿Quién fue? Vámonos. Están regresando con el bully. Y vemos que están ahí jugando. El bully haciendo como un show que tiene algo de fuerza ahí. Ok, ahí va el hermano mayor a defender a su hermanito. Ya con el enfermo,
Los apea. Todos se manchan con Todos él. son bien manchados. Y se fue ese güey. Hay un momento de comedia, ¿no? ¿Quién le pegó a mi hermano? ¿Quién lo hizo llorar? Y de repente todos se hacen bolita. ¿Y quién se levanta? El altote. A ver. Mira, eso es padre. Porque se mueve el bully grande y lo siguen los demás. Chucu, chucu. Se preparan para pelear. ¿De dónde vienen? De Asabu. Ah, ok. A ver. Y aquí le enseñan, mira. Hay un código. Ellos lo entienden. A ver, ustedes no entienden. Te voy a enseñar, mira. Tú ven para acá. Cuando yo le hago así, te caes. ¿Ok? Y te levantas. Mira, otra vez. ¿Ok? Vas tú. El hermano corre. Pelea, 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 pelea. Están agarrando así. ¿Qué hace el hermano? Pues bueno, se rasca los huevos. Y luego ve a su papá. Ve al papá de los dos. Le dice, chavo, ya llegó papá. Dejan de pelear. Dice, no, hombre, mañana en el receso vas a ver. Ya bailo. Ok, hasta aquí, todo bien, ¿no? Una manera muy sintética y muy práctica de qué es lo que se tiene que ver, qué es lo que tenemos que filmar y cómo vamos a filmarlo. Entonces, toda la escena está construida para... primero, se entiende sin problemas. Y segundo, es muy divertida. Entonces, entendemos perfectamente lo que está pasando y además lo que está pasando es divertido. Por lo tanto, es muy fácil para nosotros. A pesar de que no somos japoneses de hace 90 años, niños japoneses buleados en la escuela, podemos ver esto y decimos, ok. Sí, se entiende perfectamente. Es algo universal, es humano, Y ¿no? vimos ya una cosa que me gusta mucho, que son esa idea de los cortes temáticos, ¿no? El corte del juguete al juguete ayuda mucho a que la escena fluya de una manera más suave. Que no sea simplemente corta tu lugar. Entonces, ya llegó con su hermano. Sino es, vamos a cortar de juguete a juguete y así conectamos un poquito las dos escenas. ¿Sí? Sí. Aparte, Ozu, por lo regular, filmaba como en un ángulo muy Exacto, abajo, ¿no? Justo. El tatami, ¿no? El plano que era como... A 50 centímetros. 50, 40 ¿no? centímetros del suelo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Sabes? No sabemos realmente la decisión que tenía Ozu de filmar así. Ajá. Y hay muchas teorías que dicen como de, no, es que es una peli de niños. Entonces es punto de vista del niño. Pero luego dices, no, pero el niño mide más que 40 centímetros. Y además también lo hacen en películas de adultos. Entonces, no. Otros decían, no, es que es en interiores porque los japoneses hacen eso de que se sientan en el suelo. Entonces está como a esa altura. Como, ok, pero también lo hacen en exteriores. Y luego yo he escuchado así gente en internet diciendo como de, no, es que en Japón en esa época no había tripiés más altos. Ahí sí ya está. Sí. Ahí sí ya. Es como de, todos podemos decir, ya. gracias al internet todos tienen una opinión, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es de que al filmar de esa manera, haces que tu personaje esté principalmente detrás de él, haya más cielo que tierra. Porque casi siempre vas a estar viéndolo hacia arriba. Esto te puede hacer que tus personajes sean un poquito más libres, sean un poquito más etéreos, no sean tan hacia abajo. Sí, diría el John Ford en la de... El horizonte está arriba, ajá. Es interesante. Está abajo, es interesante. Sí, justamente. Entonces, sí nos da una sensación particular. ¿Cuál? Ahí ya cada quien podrá entender. Yo lo que sí considero es que los personajes de Ozu están un poquito más volátiles y etéreos, ¿sabes? Más movibles que estar enterrados. Hay una película que también me gusta mucho de Sidney Lumet que se llama Príncipe de la Ciudad. Príncipe de la Ciudad es una película de casi 3 horas, 3 horas, de un policía que empieza a trabajar para asuntos internos, empieza a ser como de los policías de la policía misma, y por supuesto no le puede decir a los demás,
Porque pues sus amigos, incluso su como cuñados que también son policías, pues son policías corruptos. Ajá. Entonces toda la película es él pasándola terrible, entre que no quería, sí quería, ya descubre eso, entonces él negarse a sí mismo, todo eso. Y hay un momento cerca del final en donde ya va finalmente a revelarse como el chivato que es, porque va a tener que testificar en la corte contra sus antiguos amigos y todo eso. Y entonces toda la película está filmada en Nueva York, está filmada de una manera muy de realmente filmar en la calle o filmar en locaciones reales y demás. Y en ningún momento de la película se ve el cielo. Toda la película es Hacia abajo. Hacia abajo o hacia arriba, pero paredes. Interiores. Paredes, edificios, rascacielos. Toda la película no se ve el cielo, excepto en un momento, que es cuando él, atormentado por lo que tiene que hacer, se sube a un puente y se quiere suicidar. Ya es libre. Y es el único momento en donde filmamos y se ve el cielo atrás. Como diciendo esta idea de su libertad, su ilusión de libertad. Uh-huh. Es brutal. Porque no lo ves. No lo ves hasta que lo ves. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No lo ves hasta que dices, ay, cabrón. ¿Qué es lo que hemos dicho también otra vez? ¿No? Esta idea de tú marcas una pauta y cuando la rompes. Y cuando la rompes, toma una nueva sensación. Completamente. Sí. Completamente. Sí, sí pasa mucho. Hay películas que cuando... Por ejemplo, en Matrix pasa cuando entras de una realidad a otra, por ejemplo, ¿no? Y dices, en Schindler, cuando tienes a la niña vestida de rojo. En el Vanilla Sky también. Sí, claro. ¿No? Recuerdo otra... ¿cuál fue? Esta de Límite, ¿se llama? ¿Sin Límites? ¿Bradley Cooper? Bradley Cooper. Cuando hay el cambio de realidades. Toma sí, claro. la pastilla, los colores se vuelven... Sí, Requiem por un sueño. Ajá. ¿No? Cuando se drogan. O sea, como que sí hay ciertas películas que marcan una pauta y de repente hay un momento donde la rompen y ese rompimiento de nuevo. Dorothy abriendo la puerta, ¿no? En el mundo de Oz. Sí, te revienta. Te revienta, ¿sí? Y eso es algo que llama mucho la atención. Es muy interesante. Es Mommy abriendo la pantalla, ¿sabes? O sea, sí hay esos momentos en donde cambia una perspectiva que no estabas pensando que iba a pasar. Y hay un cambio en el marco de la película que te afecta de una cierta manera. Okay. Lo que viene ahorita es una escena que me gusta mucho. Es un grupo de cortes que creo que Ozu lo hace de manera muy bonita. Vamos a ver. Caminan con su papá. ¿Cómo les fue? No sé qué. Jijiji, jajaja. El papá ve que están viendo por ahí al bully, que los está viendo así como van a valer. Dice, ¿todo bien? Y le dijo, sí, todo bien, papi. Y dice, este es nuestro nuevo hogar. Van a tener que llevarse bien con los niños locales. ¿Ok? Y mira lo que hace Kyosu. ¿Ok? Uh-huh. Es una simple transición de una escena a otra. Vamos a verlo de nuevo. Llegamos a este punto, este elemento del poste. Cortamos a otra vez el poste. Intertítulo. Y cortamos al papá. Además, un plano bellísimo del papá haciendo ejercicios en la mañana con la ropa aquí, con otros postes. Y además, a eso agrégale que pasa el tranvía. O sea, este plano me encanta. Top plano. Pero no es nada más el plano, es como llegas a ese plano. Suavizas la transición. Sí. Cambias, que es como que cambias un poquito la perspectiva de la película y ya no se vuelve nada más ellos dos, sino se vuelve como de respira. Ok, hay muchos que dicen que esos son, le dicen a este efecto de Ozu, le dicen los planos almohada. ¿Sabes? Porque suavizan el corte de una secuencia a otra. Sí, el punto es justo, ¿qué es lo que pasó en el guión? En el guión es, se van con su papá, corte al día siguiente, ¿sí? Pero Ozu dice, ok, se van con su papá, pero ¿cómo corto directamente al día siguiente? Sí, ¿cómo hago un punto y aparte? Una elipsis, ¿sabes? Pero que justo, pero que no se sienta como un punto y aparte, que se sienta más como una coma, ¿sabes? Que se sienta más como un respiro y continuamos. Ajá. Y tenemos aquí jugar con los elementos. Que lo hizo antes, lo acabamos de ver que lo hizo antes con el juguete. Ahora lo hace de nuevo de una manera un poco más establecida. Poste, intertítulo.
plano lleno de postes, ¿sabes? No es de gratis. Sí, es lo que digo. Sí, porque hoy en día, o sea, ahora que me he puesto a analizar un poco más como películas o series, cómo cortan de un plano a otro, procuran tener de cierta manera como un enlace, ¿no? Ya sea sonoro, ya sea algo temático. Con el sonido es más fácil, porque luego incluso puedes jugar con el sonido ¿no? El corte en L o el corte en Ajá. J, de que se conectan las secuencias. Justo. Sí. Pero aquí estás llevándolo incluso un poquito más. Ajá. ¿Sabes? Porque justo, ¿cómo justificas? ¿Sabes que hay que hacer un pato ahí de la torre, del poste? Y luego aquí, como, oye, hay que poner el plano así como, hay que poner los postes. Algo que, así sí, como, que simule lo que ya vimos. ya sabes de dónde vienes. Ajá. No es simplemente, que corte A y que acaba la escena y no pensar cómo va a continuar la siguiente. Sí, es estar jugando constantemente. ¿Sabes quién lo hace muchísimo? Edgar Wright. Edgar Wright lo hace muchísimo. En Scott Pilgrim, por ejemplo, cada secuencia está conectada con la siguiente y con la que viene. De alguna manera. Sí. Y entonces por eso de repente toda la película es mucho más como fluida. Es mucho más fluida. Claro, eso te da una sensación de fluidez. Tal vez lo que quieres no es una sensación de fluidez. Tal vez justo quieres una sensación de punto y aparte. Bueno, ¿cómo le haces? Sí, claro, también. Todo en proa de la narrativa. Sí, por supuesto, de lo que estás buscando. Entonces, eso es lo que tiene este asunto aquí. Y a mí me encanta, porque en Ozu podemos encontrar películas que te pueden estar contando cosas terribles o cosas muy bonitas y demás, pero aún así tú ves la película y hay una gracia con la que está hecho, que es como ver a un maestro artesano trabajar. ¿Sabes? Es ver a un experto en su arte, en su profesión, desempeñarse. Es increíble. O sea, sí hay una... O sea, es como ver a un tipo que sabe hacer sillas, hacer la mejor silla. Sí. Y dices, ¡guau! Porque aparte, volvemos a lo mismo. La cultura japonesa es muy de eso, ¿no? Es muy perfeccionar tu arte para volverte el maestro artesano de ese arte en específico. Y estar buscando ese asunto. Y si algo podemos aprender de ese elemento japonés, yo diría que es a entregarse de una manera absoluta a tu profesión. Sí, porque si ves casi toda su filmografía es muy similar en planos, es muy similar en movimientos, pero tiene que ver con esta cuestión del arte en sí, ¿no? Como cómo perfeccionó esa forma, ¿no? Porque hay otros que otros artistas, bueno, otros cineastas que experimentan un poco más. Él es más y creo que él experimenta, pero experimenta porque va cambiando de temas. Temas, pero no en forma. Mientras que su forma se mantiene relativamente la misma sencilla, pero en esa sencillez radica una gracia. ¿Sabes? Que no es simplemente sencilla de que es aburrida. Sí, no, porque se siente. Se siente. Ozu también, lo que va a hacer es de que justo te va a contar esas historias de esos momentos más íntimos. Es muy divertido porque Ozu, todas sus películas son acerca de relaciones entre parejas, padres, hijos, demás. Ozu jamás se casó. Ozu jamás tuvo hijos. Ozu vivió con su mamá hasta que la señora se murió y luego se murió al poco tiempo después. ¿Sí? O sea, era rarísimo. Fíjate que era algo... O sea, que siempre trabajaba con un co-guionista. Y cuentan que el co-guionista cuenta que cuando iba a trabajar con Ozu, así de que siempre was como, ¡mamá, tráenos de comer! Y la señora de 80 años así como de, sí, mijito, aquí está, ¿sabes? Que tú decías como, puta, ok, este güey, ¿no? Pero que así, y es él que está creando, por supuesto, junto con sus guionistas, historias así de familias brutales. Sí. ¿Sabes? Es como si porque estábamos hablando de Damien Chazelle. Es como si tú me dijeras que a Damien Chazelle no le gusta la música. Ajá, sí. Tú digas, ¿perdón? Sí. No te creo, no te creo. Así que a Tarantino le caga la sangre. Ajá. No te creo. A Del Toro no le gustan los monstruos. Sí, es justo. Como, no, que le da miedo. ¡Uy, no! No te creo. Órale. Pero no, eso sí. Ajá. Me encanta, ¿sabes? Me encanta esa idea de... Tampoco tiene que ser algo... O sea, tampoco... únicamente tiene que ser algo con lo que estás conectado de una manera verídica. Puede ser simplemente una manera de... anhelo, no sé. No, deja tú. Yo creo que es una sensibilidad al encontrar una historia y decir, yo puedo contar esto. Porque hay algo que conecta más allá de lo que sucede en la trama. Hay algo más justo. Ahí ya conectas con anhelos, dolores, alegrías. Apenas en el taller que te contaba que estoy de dirección, nos hacíamos esta pregunta. ¿Un cineasta puede hablar de algo que no ha vivido? Y es bien complicado porque hay gente que sí dice, no, ¿cómo va a hablar? Por ejemplo, porque está ahorita el tema de que de repente una persona no puede hablar de ciertas cosas
porque tienen que ser expresadas por esa tribu, ese tipo de personas. ese Sí, por ejemplo, hombres haciendo películas sobre mujeres. Ajá, exactamente. Y que dices como de tales no es la mejor. Igual, sí, así. Pero y es un tema muy, muy complicado y lo que a mí me parece es que pues más bien este tema en específico en estos momentos tiene que ver más con un contexto social que lo que debería o no ser, porque el arte pues no puedes limitarlo, pero... No, porque además lo que está interesante también siempre es que estás buscando puntos de vista. Sí, Entonces, sí. Por ejemplo, hablando de ese tema en particular, sí creo que si tomamos el ejemplo de hombres haciendo películas de temas mujeres, no quiere decir que no se pueda o que no deba de suceder, porque de nuevo, siempre estás buscando nuevos temas y puntos de vista y elementos. Es más bien uno que se le dé que se creen la oportunidad de que más mujeres puedan contar, ¿sabes? Como historias de mujeres que no sea como de ustedes no, puro hombre puede filmar en general. Entonces como intentar reducir eso para que haya más de todo. Y por el otro lado también, pues que tampoco se ponga como hasta enfrente de la bandera feminista, ¿sabes? El hombre que hace las películas de mujeres. Sí, claro, ¿no? claro. Pero justo siento que es como un tema social del momento. Por supuesto. Porque apela a un problema actual. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y apela a un cambio. Sí, claro. Porque problemas siempre ha habido. Sí, pero apela que ya se reconoce como un problema y que ya es un cambio que está sucediendo. Sí. O sea, que va por ahí. Más allá de que si se debe o no. Exactamente. ¿No? Entonces, sí es algo interesante ver eso. ¿No? Porque, por ejemplo, El poder del perro, por ejemplo, es una esa película con Benedict Cumberbatch. Es una película sobre la homosexualidad reprimida, sobre la masculinidad tóxica, sobre eso, dirigida por una mujer, ¿no? Y entonces tú podrías decir como, no, pero es que el tema es de la masculinidad y demás. Como, claro, pero pues esta persona, esta mujer, tiene una sensibilidad también muy particular de este tema y también te puede hablar de ello, ¿sabes? O sea, entiendo por un lado, pero tampoco hay que caer en elementos reduccionistas, ¿no? De ahí viene la frase de no hay que ser ballena para entender Moby Dick, ¿no? Sí. O sea, es como, o sea, sí es un elemento de ambos lados. Por supuesto que tenemos que tener mucha más apertura para que más personas que no sean hombres blancos, heterosexuales, ¿no? Cisgénero, filmen películas, ¿no? Digo, de esas ya hay muchas. Sí, no quiere decir que no pueda haber más, por supuesto que va a haber más. Te lo dice un hombre, tal vez no tan blanco, heterosexual, cisgénero como tal, que yo quiero seguir haciendo películas, por supuesto. Sí. Pero también sé que tampoco me voy a poner la bandera, ¿no? Claro, y también sé que yo soy consciente de ello y de lo que soy y de cómo vamos a filmar. Sí, claro. Entonces, es ambos lados. ¿Sí? Sí. Justo eso es lo que en mi cabeza, bueno, que ese día yo exponía, que es un tema que tiene más que ver con la solución, ¿no? Que con lo que debe o no ser. Claro, porque es que el arte, cuando empiezas a limitar quién puede hacer arte, ya estás bastante en contra de eso. Ya que te guste o no ese arte, bueno, eso es diferente, ¿sí? Hay gente que yo detesto y que tal vez en mi mundo ideal, ¿sabes? No sé si dejaría o no, porque pues a fin de cuentas un poco del arte también es confrontar. Y es encontrar estos otros puntos de vista que puede que no sean súper agradables. Pero tampoco queremos que todo el arte sea agradable. Sí. También el arte tiene que ser, ¿qué se llama esto? Como de denuncia. También el arte tiene que ser un elemento confrontativo. ¿Sabes? De ponerte a pensar en cosas que tal vez no te gusta pensar, pero que invitarte a hacerlo. Porque te puede llevar a reflexiones más profundas. ¿Sí? Sí. O sea, creo que eso es algo extremadamente poderoso y creo que es lo más rico que tiene también el arte. Que cuando encuentras películas, obras de, pinturas, esculturas, música y demás, te estás confrontando con otros mundos. Sí. Y entonces ahí y es el resultado de ese choque de dos mundos, del tuyo y del artista, genera reflexiones. Y viene lo mismo que hablamos la vez pasada. Un A más B igual a C, ¿no? Exactamente. ¿No? Y ese más B esa es la idea, es lo que yo creo, que esa es la idea del arte. No es simplemente alguien diciendo sus ideas, es también el choque con el espectador. Si tú haces tus obras de arte y nunca las muestras, para mí eso no es arte. Sí, ¿no? ¿Sabes? Si tú filmas una película y la escondes abajo de tu cama, tu película no existe. Sí, pues no existe. Tu película existe cuando la ve el espectador.
tu obra de arte, Sí. tu obra de teatro, tu pieza musical, solo existe cuando se enfrenta con el espectador. Hasta en la física diría Por supuesto. ¿Cómo se llama? Einstein decía, no quiero saber que la luna no está cuando no la veo. Exactamente, es que tienes que estar ahí. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso es algo que me parece muy, muy importante. Pero bueno, entonces, Ozu. ¿Sí? Ozu, vamos con Ozu. Ozu tiene eso. Y a esas reflexiones nos lleva Ozu. por supuesto, es que nos pone japoneses. Ozu marca mucha tendencia en cineastas posteriores. Particularmente hay dos cineastas que son bastante fans de Ozu. Tenemos a Wim Wenders y tenemos a Chantal Akerman. Wenders tanto que incluso Wenders, que si vemos una película como Perfect Days, por ejemplo, de Wenders, que se nota ahí su homenaje a Ozu, no nada más porque está filmada en Japón, que Wenders le encanta Japón, sino que también tienes este asunto de la vida diaria de alguien. Sí, lo hace en Patterson también. ¿Cómo se llama el de Patterson? Me va su nombre ahorita, el director de Patterson. Déjanos su comentario. Ahí, comenten. Sí. Pero, por ejemplo, tienes estos momentitos de la vida de una persona, ¿no? Y cuando vemos de repente esas películas como de la vida de alguien y su día a día y sus dramas mínimos ahí, puede que sin saberlo o no, o puede que sin que hayas incluso visto una película de Ozu, ¿no? Vas a estar tocando temas muy Ozu, ¿sabes? Vas a estar tocando temas muy cercanos a Yasuhiro Ozu, siendo consciente o no. Como esta película apenas de vidas pasadas, ¿se llama? ¿No? Vidas pasadas, por ejemplo. Pasadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Yo lo conecto más con justo como Patterson o como Perfect Days, pero sí. Tienes un momento de... Hay algo aquí. Hay un momentito. Algo que está pasando que... ¡puc! ¿No? Y no tienes que salvar al mundo. No tienes que confrontar un trauma brutal. No tienes que resolver un crimen. Es simplemente... Un conflicto interno, momentáneo, denso... Y listo. Continúas. Wenders incluso hay un documental que hicieron de Wenders, que es Wenders visitando Japón, y que va a ciertas locaciones donde Ozu filmó sus películas. Incluso Wenders dice que va ahí a ver si se le pega algo. A ver si algo del maestro. Sí. El maestro está por aquí. Ya, se me queda. Incluso se supone que Chantal Akerman, parte de su película de Jean Dillman, está filmada a 40-50 centímetros del suelo, también como en esta idea osuana, osuástica, de como ese homenaje un poquito, ¿no? La que hasta hoy en día es Sight and Sound, ¿no? No, es el British Film Institute, que se supone que es la mejor película. De mínimo de estos 4 años. Okay. Pero bueno, ese es Ozu. Otros cineastas japoneses de la época que tocaremos tal vez en la temporada 2, depende de si ustedes se suscriben. Y comentan. Tenemos por supuesto a Mikio Naruse y a Kenji Mizoguchi, que son las películas que están también siendo filmadas en esta época. ¿Por qué los menciono? Porque tenemos a Naruse, que está filmando Esposa sé como una rosa, y a Mizoguchi, que filma Elegía de Osaka y Las hermanas de Guión, melodramas más clásicos. Ozu, en su época, no era tan popular en Japón. En realidad, y eso es un poco tal vez un adelanto de temas posteriores, el cine japonés como tal se vuelve muy popular en el escenario internacional a partir de los 50s. Antes no es nada visto en otros países que no sea en Japón. Se vuelve muy popular a partir de los 50s por Rashomon. Porque Rashomon gana el León de Venecia, del León de Oro de Venecia, y eso hace que la gente diga, a ver, ¿no? ¿Qué más hay? Sí, y además se supone, el mito dice que Rashomon llega casi accidentalmente, porque la consigue una copia, una maestra de japonés, una maestra italiana de japonés, que conocía a uno de los organizadores del festival, que le dice, oye, perdón, pero ¿ya viste este peliculón? ¿Sabes? Porque me acaba de llegar de Japón, no sé qué, y velo, y que dijeron, wow, y que dicen que le marcaron los de Venecia, así que a la embajada de Japón le dicen, güey, necesitamos que nos envíen así a Kurosawa para su película aquí, y que los japoneses les dijeron, ¿sí? ¿No quieren una peli de Ozu? ¿No quieren una peli de Mizoguchi? Tenemos varias de este año. Y digo, no. Porque Kurosawa también era bastante medio apestado. Incluso Kurosawa. En esos momentos, Kurosawa para ellos era muy gringo.
en cómo filmaban. Ah, y quizá por eso también fue un poquito que agarraron como... Muy gustó. fácil que así de repente Sergio Leone dice y venga para acá y hace sus trilogías de westerns, ¿sabes? Pero Kurosawa en los inicios 40, 50 era alguien que para los japoneses filmaba muy gringo, ¿sabes? Y entonces sí era como esta discusión que incluso años antes, 20 años antes, al parecer también Ozu se enfrenta un poquito con eso. Ozu filma de una manera no tan convencional para los japoneses. Entonces tampoco era tan popular como por ejemplo Mizoguchi o Naruse. A Hitchcock le pasó algo similar, ¿no? Según yo, como que agarró mucho el estilo de Hollywood y como que Le no lo costó. querían tanto, no sé si era en Inglaterra. Es que era más como comercialón. Ajá. ¿Sabes? Que sí, uno puede, o sea, uno lo ve ahorita. Siento que sabes aquí en paso también un poco Spielberg. Hoy en día tenemos Spielberg. Spielberg es un cineasta que tiene un estilo muy particular, muy cercano a lo convencional Hollywood y por lo tanto hay muchos como snobs del cine que dicen, ese güey más Hollywood. Pero que tú lo ves, es un maestro lo que hace. Sí. Es absolutamente genio en lo que hace. O sea, no puedes ver The Fablemans, ¿no? Y decir, este güey sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro. Sí, ¿no? sí. Pero como es un estilo muy convencional, muy Hollywood, muy así, suele estar medio apestado en ciertos círculos. Claro. Sí. Pero incluso, o sea, puta, así le pasa también a Scorsese. Sí. Así le pasa también a Tarantino, a Del Toro, ¿no? Y demás. Ahí ya entrarán ciertos elementos, ¿no? Pero sí, depende mucho también de quién es el que te está diciendo eso. Sí. Quién lo está viendo y quién te está juzgando, ¿no? Exacto. Ok, va. Entonces, acabando con esto, saltamos el charco y regresamos a California porque estamos teniendo los estudios. En este momento, finales de los 20, inicios de los 30, están los estudios y recordemos que es en este momento en donde, por un lado, llega el sonido, por el otro cae la bolsa de valores y por el otro también está el código O'Hays. Sí, el código de la censura, el bien O'Hays, en donde se establecen ciertos códigos de conducta de lo que se puede decir, lo que se puede mostrar, de lo que se puede hacer en las películas y de lo que obviamente no. Pero estos 9 son como los The Big Nine. ¿No? Los grandes 9 estudios: Universal, Paramount, United Artists, Warner Bros. Pictures, Walt Disney, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer, RKO y 20th Century Fox. Que es divertido pensar que hoy en día pues este ya no existe, este tampoco. Unos comieron a otros, Walt Disney se comió Century, Columbia es de Sony, Metro-Goldwyn-Mayer hace como una peli al año con América cada 5 años. Sí. ¿No? Warner Bros. Es parte ahora de Discovery Channel también. Es como... Ya es una mezcolanza como tal. Particularmente estos amiguitos. Sí, este ¿no? es el que se comió casi a todos. Ahí están 3 de los que estaban de United. Sí, tuk. En United Los 3. Pero, pues, no funcionó. No, que no. En los 80s quebró. Pero bueno. Entonces, 1920, 1922, tenemos la idea de los cineastas del expresionismo alemán. ¿Por qué vamos a hablar volviendo al expresionismo alemán? Que si no viste en nuestro video, pues dale acá arriba. O si quieres volverla a ver, aquí está. Sí, aquí arribita. Porque mencionábamos esta idea de la estética del expresionismo alemán. Es una estética muy particular. La estética de las sombras, la estética del misterio, la estética del terror. Y eso es lo que quiero platicar, porque vamos a empezar a hablar de los géneros cinematográficos. Ok. ¿Sí? Como tal vez algunos de los espectadores, los que nacieron después del 2004, algunos, se acordarán que había una cosa que se llamaba Blockbuster. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Uy. Y en Blockbuster había categorías de películas. Y antes, Videocentro. ¡No, hombre, Videocentro! Estaba peor. Había categorías de películas. Uy, sí es cierto. ¿Sabes? Y en las categorías de películas había... ¿Quién sabe cómo las categorizaban? Porque unas eran como de vaqueros. Y otras eran de terror. Y otras eran dramas. Y otras eran mexicanas. Lo que eso significara. Sí. ¿No? Entonces, sí había de todo. Ay, sí es cierto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente encontramos esta manera de catalogar? ¿No? De volverlos en compartimentos particulares. Porque, similar a cuando platicábamos de la creación de ese sistema de estudios, los estudios descubren que el género de una película también ayuda muchísimo a determinar, 1, cómo se hace, y 2, a quién le gusta.
Entonces de repente descubren, y por eso me gusta empezar con esto, porque el terror es un género muy particular en cómo se hace. Hay cosas muy establecidas de cómo se filma una película de terror. Se filma diferente que muchas otras películas, ¿sí? Y también a quién le gusta una película de terror. Deja tú, ¿cuándo la muestras? ¿No? Si no me equivoco, este capítulo va a estar saliendo cerca de Halloween. Si no es que ya pasó o estará por pasar. Por ahí. ¿Sabes? Y esta es la época de la película de terror. Sí, esta es la época en donde en Estados Unidos acaban de volver a sacar el extraño mundo de Jack. ¿No? Entonces, Sí, como... porque aparte se une, ¿no? Entre Sí, claro, Halloween claro, y Navidad. Dice mi hermano que del pan de muerto al pavo es un túnel. Pero justo, entonces, estamos teniendo ciertas características. ¿Cómo filmas una película de terror? Sombras, misterio, elementos que se llaman esto bizarros. Sí, hay muchas características que te indican que lo que estás viendo no está bien. Sí, como una realidad alterada, ¿no? Como acá. ¿Como acá? Pesadillas. Sombras, asesinatos, criaturas y monstruos. No es raro que las personas que filman estas películas, las personas que incluso se dedican a fotografiar, dirigir y demás, luego van a Estados Unidos, porque muchos de ellos además, todos estos alemanes, además, ¿qué empieza a pasar a finales de los 20? El nazismo, ¿verdad? Muchos de ellos huyen de Alemania, se van a Hollywood y empiezan a filmar películas de terror en Hollywood porque eran elementos estéticos ya muy cercanos a los que ellos habían hecho. Incluso este compañero, Karl Freund, el que dirige la película de La Momia, no es de gratis porque Karl Freund, que me encanta esta foto que tenemos de él, Karl Freund fue el fotógrafo de Metrópolis y de El Golem. Órale. Entonces, si vas a traer a alguien para hacer tu versión del terror, pues más te vale traer a uno de los principales arquitectos. Sí, que sepa cómo la filmaron. Exactamente. Cómo la iluminaron. Entonces, el terror. ¿Sí? Y hasta hoy en día, el terror sigue siendo uno de los géneros más redituables. En México casi todas las películas que son de terror son... no todas las películas recuperan, pero las de terror... Son hitazos. Son hits. Son hitazos. Y en México nos encantan los melodramas, o sea, como la comedia romántica y el terror. Esos son los tres géneros que más nos mueven aquí en México. Sí. Nos gustan mucho. Nos gusta que nos cuenten historias de terror. Claro, de hecho, los podcasts más conocidos son de terror o de mitos y yo no creo en eso, pero los escucho porque me gusta escuchar historias. Porque es muy entretenido. Y una de las cosas que más nos llama la atención es ver series de asesinatos y de fantasmas y de todo cosas eso. Extrañas. Entonces, este género... Los estudios se empiezan a dar cuenta que funcionan muy bien. Entonces, es otra categoría más que entra en el pensamiento de cómo haces una película. ¿Sí? Por eso hay estudios que se dedican particularmente a ciertos géneros en esta época. En particular, Universal se vuelve la casa de los monstruos. Entonces, las películas de terror... Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Invisible, El Hombre Lobo, La Criatura de la Laguna Azul, El Fantasma de la Ópera, bla, 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 son catálogo de Universal. ¿Sí? Es ahí donde salen los monstruos. ¿Sí? Warner Brothers, por ejemplo, se volverá la casa de los gángsters. Las películas de Warner Brothers son las películas de gángsters. ¿Sí? Y hasta la fecha son películas así como... Ya hasta la fecha, ¿no? Pues incluso las primeras películas de... Incluso la de Batman y demás. No, pero si de repente ves una película como de John Dillinger, como Enemigos Públicos y demás, seguramente es de Warner. Sí. Algo tiene ahí metido. Ok. Entonces, los estudios empiezan a tomar esos elementos. Algunos hacen musicales, otros hacen épicas y otros hacen películas de terror. Ahí van los géneros. Podemos considerar que la primera película de terror como tal, así que marca esta idea, es El Fantasma de la Ópera, ¿no? Producida por Carla Emble. Vamos a ver ese nombre varias veces. Carla Emble es el jefe de Universal Studios, ¿no? El productor jefe. Y Carla Emble tiene esta idea de, ok, vamos a la casa de los monstruos, pues venga, vamos a meter toda la carne al asador. Entonces, incluso antes del sonido, en la época silente, tenemos El Fantasma de la Ópera con Lon Chaney, que es tipo todo deforme con la máscara. Pero después tenemos, por supuesto, las dos que marcan así, ahora sí que el parteaguas, en el mismo año. Imagínate, gran película, en el mismo año. Drácula con Bela Lugosi y Frankenstein con Boris Karloff. Esas películas, además,
son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son muy diferentes a los libros. ¿Sí? Son adaptaciones de hora 20 para pues, novelas particulares. Particularmente Frankenstein. Para todos los espectadores que han leído... ¿Has leído Frankenstein, la novela? No. Ok. ¿Pero has visto la película? Sí, he visto la película. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es otra historia. Ajá, sí. Sí, tiene la misma idea de no, Frankenstein, un científico que crea a un muerto viviente, ¿no? Así. No tiene nada que ver. Dicen que Del Toro la va a hacer más. Dicen que la va a hacer más. Incluso si han visto la versión de Kenneth Branagh, ¿no? Con Kenneth Branagh y esta mujer que se llama... Bueno, Robert De Niro también. Ajá, sí. Y... se me va el nombre de la ex esposa de Tim Burton. Ay, no. Sí, ella. Ajá. Me voy a acordar ahorita, sí, en 20 minutos. Esa versión de Kenneth Branagh es mucho más cercana a la novela. ¿Por qué? Porque en la novela, el monstruo, la criatura, Adán o el moderno Prometeo, lee a Milton, o sea, lee la Biblia, casi que habla en verso, se educa. Sí. Mientras que en la película es... ¿Sí? Sí. Es particular, y hay una teoría muy fuerte de parte de cómo está construida, porque ya te platicamos de eso. Los dos directores de estas películas. La primera es Todd Browning, que luego se volverá muy popular con su película de Freaks, que es la película de estos como... incluso inspiró la temporada de American Horror Story del circo. Bueno, esa película justo de los raritos, los fenómenos del circo. Y del lado de Frankenstein está James Whale. James Whale, que antes de ser director de cine había trabajado en el departamento de escenografía, ¿no? Para hacer los decorados y demás, y que se nota mucho su trabajo en Frankenstein, pero que en particular, a lo que sabemos hoy en día, es que James Whale era gay, era gay de closet. Okay. ¿Sí? Y de repente ves Frankenstein y hay algo muy interesante, que es de la versión de película de Frankenstein. Tienes esta idea de el monstruo como tal es completamente diferente a Drácula. Drácula es alguien que activamente hace el mal. Drácula es alguien que viene ahí, que también podemos encontrar ciertas versiones o ciertas lecturas de Drácula como una película medio xenofóbica, ¿sabes? Porque es el extranjero que viene a tu país a seducir a tus mujeres, a causar cosas. Es un extranjero que tiene acento, ¿verdad? Y habla raro y demás, que viene aquí a causar estragos, ¿no? Mientras que en Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, Boris Karloff, no es malo, es torpe. Sí, es inocente, ¿sabes? ¿no? Cuando mata a la niña y la avienta al lago, no es por maldad, es porque está jugando y no controla su fuerza. ¿Y cómo responde el pueblo? Vamos a matarlo. No es algo que él pidió, no es Drácula. Drácula activamente buscó la oscuridad, busca alimentarse para seguir con su vida así oscura. Frankenstein no. Frankenstein no sabe qué hacer. ¿No? Entonces tiene una idea, y hay una lectura muy interesante, que es esta idea de la lectura de la homosexualidad de James Whale representada en Frankenstein, porque es esta idea de yo no estoy así por voluntad propia, ¿sabes? Yo nací así. Sí, pero está bien. Estoy jugando las cartas que se me repartieron. Y de repente todo el mundo va en contra mía. Ajá. Perdón, pero ¿cómo acaba Frankenstein? El pueblo va y mata al monstruo. Y el profesor, y el Frankenstein se redime y se casa con su novia. ¿Sabes? Pero el monstruo sufre. Está muy loco porque aparte la forma en cómo en esa época seguramente él creía que era un monstruo, realmente no es así. Pues que es esta idea de que... Pero esa es la idea de que yo hago mal porque así me... Es que justo es que ni siquiera es como yo hago mal, todos me dicen que yo estoy mal. Ajá. Yo no lo estoy haciendo. Ajá. ¿Sabes? Sí. Entonces sí, o sea, cuando encontré esa lectura me voló la cabeza. ¿Sabes? Porque es otra versión completamente de lo que piensas. Digo, ya si realmente es lo que sucedió ahí, bueno, será. Es por eso es el asunto de la lectura que le damos a la obra ya casi 100 años después de que exista. Pero no me parece extremadamente alocado. Sí, el mismo Del Toro es que él siempre le ha gustado Frankenstein. Dice que es el monstruo. Su monstruo, sí. Ajá. Y que también es muy similar Pinocho, que Pinocho es Frankenstein, dice, ¿no? Claro. Y justamente él dice, es que, porque le preguntan que si está siendo político, dice, bueno,
todos somos políticos, claro, ¿no? Y sí. cuando uno Pero hace sí. algo así, no estemos hablando de política, es política. Y si yo hago, en ese momento todavía no hacía Pinocho, pero decía, si yo hago La forma del agua, si yo hago La Bella y la Bestia, y la bestia no es un guapo fresón y Va a la ser- bella sí, no claro. es perfecta, estoy siendo político. Y lo mismo pasó con Pinocho. Cuando termina Pinocho, yo en mi cabeza, antes de que terminara, yo ya sabía que iba a terminar, porque dije, Del Toro no va a ser un niño de verdad, porque ya era un niño de verdad, ¿no? Claro, y es tiene la- que ver es con la- esto, la ¿no? sociedad. Ajá, es como, pues, no, yo no estoy mal, ¿no? Claro. Es una cuestión de aceptación. Nada Claro, más. completamente. Está bueno, está interesante. Es brutal, es brutal. Y genera esta idea del terror. Conocemos el terror no como un género donde simplemente vayas al cine a pasarla mal, como ir a una casa de los sustos. Porque hablemos de eso. ¿Por qué el terror es tan popular? Cuando te la pasas mal Sí, viendo una película de Nos gusta terror. sufrir, Nos gusta sufrir. ¿Pero por qué? No, pensemos en eso. Sí. Y sí hay una teoría. Porque sí es un tema que ha estado estudiado. Ajá. ¿Qué pasa con el terror? El terror, cuando vemos una película de terror, o cuando vamos a una casa de los sustos, o cuando tenemos un tipo de experiencias, te espantas. Tú ves una película de terror, ¿ok? Entonces, viendo una película de terror, de repente hay algo que sucede ahí que tú gritas, ¿no? Cuando me encanta ver películas de terror en el cine. Me encanta estar en una Sí, multitud porque la gente y se va- escuchar porque siempre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa la escena, tú gritas y ¿qué es lo siguiente que pasa? Se ríes. Te ríes. Ajá. ¿Por qué te ríes? Pues porque nos gusta ¿cómo se le llama? Como el sufrimiento, ¿no? Es como... Sí, es pero no, jajaja, porque... de burla, ¿no? Claro, sé. pero luego... Pero luego hay inconsciente o días no en sé donde, qué es. donde tienes realmente terror, donde hay un miedo real en tu vida. Ajá. Digamos cuando, por ejemplo, casi te atropellan. Ajá. ¿Sabes? O por ejemplo, hay, no sé, un ser muy querido a ti se enferma. Por el estilo. Hay un miedo. Sí, sí, sí. Ahí no te rías. Sí, no. Si es algo muy... Cuando es algo muy cercano al peligro y ya no te da risa. ¿Por qué? Porque en el cine, como en una montaña rusa, Está como en el controlado. bungee o demás, está controlado. Pero tu cerebro, por un milímetro, por un milisegundo, no se acuerda de que está controlado. ¿Sí? Cuando te subes a una montaña rusa, cuando te haces en un bungee, o en paracaídas o demás, cuando tienes estos elementos en donde claramente estás en peligro, cuando ves una película en donde hay un elemento de peligro, ¿qué pasa? Se activa nuestro cerebro de reptil. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Se activa nuestro instinto de supervivencia y es cómo reaccionas cuando eso. ¿Por qué se nos eriza el pelo? ¿Por qué gritamos? ¿Sí? Esa respuesta fisiológica de nuestro cuerpo al peligro es una respuesta animal. Sí, de ¿sabes? miles de años hacer de ruido. evolución. ¿Sí? Cuando los gatos se espantan, se erizan. Sí, no, sí, nosotros sí. también. Mientras más peludo sea uno, más nota que se le paran los pelos de la nuca. ¿Sabes? Como- Sí. de la piel de gallina como tal, ese es un reflejo de cómo éramos antes, estábamos llenos de pelo y nos hacemos más grandes para intentar intimidar, hacer ruido, gritar, también puedes intimidar a una criatura, ¿no? Hay algunos animales que incluso te dicen, cuando vas a acampar, te dicen, si ves a un animal tienes que hacer ruido, tienes que alejarlo, como algunos osos, ¿no? Sí, Creo sí, que- sí, he visto que se encuentran osos y- tienes que Pero sacarlos aparte, ni así. siquiera yo creo que lo has de pensar. Yo creo que Hay es una parte de ti instintivo, que es... ¿no? ¡Ah! Entonces, hay un elemento así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este asunto. Miedo, terror, pum. Adrenalina. Ajá. Porque el cerebro dice, güey, estamos en peligro. Ajá. Libera la válvula, nos inyecta adrenalina. ¿Qué pasa después? Tu cerebro racional dice, wow. No es cierto, bájale. No estamos en peligro. Estamos en una montaña rusa que estaba con rieles, estamos amarrados al bungee, ¿sabes? Como, no estamos en peligro. Pero tu cuerpo está en modo acción, modo así. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro tiene que liberar la otra válvula, que es relajarte, Después que te es ríes. endorfinas, que es... ¿Y qué pasa? Te ríes. Sí. Se siente bien. Ajá. Cuando la gente te dice que es adicta a la adrenalina, no realmente es cierto. Es adicta a lo que sigue. Ajá. Que es... endorfinas. que justo esta idea de... Pues esto Está libre, cabrón. está libre. Y te ríes. Pero aparte cuando... O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando... porque también hacemos teatro, ¿no? Ajá. Entonces subes al escenario. Yo lo asemejo con esto. Porque cuando subes al escenario tienes mucho miedo de sí. subir. Ah, y cuando claro. bajas, sientes una ligereza del cuerpo. Como que sacas todo. De hecho, hasta sales cansado. Y creo que
pasa muy similar. O sea, el miedo hace que salgas más relajado, te relaja. Porque, O sea, porque de nuevo, es que porque tu cuerpo dice, si sigo así de tenso, te va a dar un ataque cardíaco. Ajá. ¿Sabes? Tenemos que relajarnos. Sí, sí, sí. Y por eso es como... Sí, ¿Sí? yo creo que es bueno también. Ah, por supuesto. Porque de nuevo, o sea, es un ir y venir. Sí, ¿sabes? sí, Cuando por eso la gente después de esos momentos se tira a dormir. Ajá, porque te cansas. Tu cuerpo necesita relajarse. Sí. Y a veces no es nada más. Y por eso siempre se recomienda como, sí, después de algo así muy, por ejemplo, comer chocolate. Porque comer chocolate libera endorfinas. ¿Sabes? Entonces te sientes un poquito mejor. ¿No? Eso lo hacen en Harry Potter. En Harry Potter 3, después de lo que llegan los dementores, ajá, come chocolate. Porque te pone feliz. ¿Sí? Porque los dementores te ponen súper triste y desolado. El chocolate te aumenta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el segundo, tienes esta idea de, ok, respondes ante el miedo. ¡Fum! Tienes aquí, te da miedo. Tu cerebro dice, no es cierto. Ok. Aquí. Te relajas. Va. Y esa relajación es muy divertida. Eso es lo que nos gusta mucho de las películas de terror. Por eso no son películas nada más donde la pasamos mal. Hay películas donde la pasas mal. Sí, ¿no? Sí. Películas que ver con terror. No sé, como Serbian Film. ¿Sabes? Que la pasas mal. Sí, tú ves la película y es una película... No es que esté mal hecha como tal, pero es terrible lo que sucede. Sí. Que ya no es de terror. Ya es simplemente como una desolación y una desesperanza de la realidad y todo eso. Creo que también pasa un poco con Frankenstein. Cuando le empiezan a ocurrir estas cosas, sí te sientes mal, ¿no? Te sientes mal. Digo, ahora creo que también porque es un contexto contemporáneo nuestro. Pero sí, es un momento donde no te dan ganas de volverla a ver. Ajá. Es una película de terror. ¿Sabes? Una película de terror así más así. Que me asusten. ¿Sabes? Ay, sí te dan ganas. Incluso el clásico te dan ganas de verla con gente que no la ha visto. Ajá, ¿sabes? Para compartir el susto. Aquí viene el brinco. Así te volteas a verlo. Los grabas incluso. ¿No? Claro. Sí. Entonces, eso me llama muchísimo la atención del terror. El terror es un género que además, o sea, por este lado. Y después también tenemos las películas de terror en donde puede que sin saberlo, puede que están viéndolo, el terror está conectado con un elemento, como tú decías, político, social. Algo está pasando ahí. ¿Sí? Puede que activamente estén diciendo, o puede que simplemente la película sea un reflejo de un malestar que estamos sintiendo y que los realizadores no tenían conscientes de lo que estaba pasando. A mí me encantan, por ejemplo, en ese sentido, las películas de George A. Romero, de zombies. En particular, su primer trilogía, La Noche de los Muertos Vivientes, El Día de los Muertos y El Amanecer de los Muertos. Porque son películas que claramente son películas políticas. La primera es del racismo, la segunda es del consumismo y la tercera es del miedo al ejército. ¿Sí? Porque la segunda es todos encerrados en un mall, ¿sabes? Que luego Zack Snyder hizo su remake. Todos encerrados en un centro comercial, así estás en Perisur y llegan los zombies. Y la tercera es una base militar, en donde te das cuenta que los peores son los soldados más que los zombies. ¿No? La maldad humana. Que eso luego es un clásico en las películas de zombies, que es como en The Walking Dead también, que no, los humanos son realmente el peligro. ¿No? Como diría que el lobo es el lobo. El hombre es el lobo del hombre. Esas películas me encantan. ¿Sí? Por ejemplo, El Babadook, por ejemplo, es una película que claramente es una película de monstruos y fantasmas y demás, pero es una película del duelo. Es una película de qué pasa cuando no puedes superar el duelo. ¿Sí? Películas que te hablan como Hereditary, por ejemplo. Una película sobre el trauma familiar. Una película sobre no poder trabajar tus traumas. O Midsommar. Una película sobre la alienación. Una película sobre el no poder... no tener la manera de conectar con las personas. ¿Sí? Hasta que la tienes. Y cuando la tienes es un culto. ¿No? Es como, fuck. Es como... Son películas que justo, sí, pasan cosas que te dan miedo, pero te están hablando de otra cosa. Sí, o el mismo Espinazo del Diablo, ¿no? Por ejemplo. Sí, El Laberinto del Fauno. ¿No? Que son películas que dan susto, están hechas para que ciertas partes te espanten. Bueno, ¿por qué? Porque no es nada más películas que te van a espantar por espantarte. ¿Sabes? No es, no sé... Hostal 3. ¿Sabes? Porque incluso la Hostal 1 tiene cositas, ¿no? Pero luego ya llegas a donde es el puro gore. Así demás. Y yo sé que se vale. Y es una corriente artística que existe y demás. Yo no soy súper fan, ¿sabes? Pero tampoco quiero que ya dejen de hacer esas películas. No. Estoy diciendo lo que me gusta también. Sí.
Sí, eso, básicamente. Ok, ¿Sí? ok. Entonces, el terror tiene eso. ¿Sí? El siguiente género es, y el último género, del que vamos a hablar ahorita, Ajá. es el de los gangsters. Uy, ¿Ok? ahí vienen los gangsters. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época muy particular para Estados Unidos. Es la época de la prohibición. ¿Sí? Es la época de Al Capone, Lucky Luciano, Elliot Ness. Es la época de los intocables. ¿Sí? Es la época de lo que está pasando en ese momento. Incluso es muy similar a luego las películas del narco hoy en día. Sí, Incluso sí, desde sí. los últimos, pues desde la sección de Calderón, ¿no? Desde los Sí, últimos sí, sí, que se- 15, 20 años. Es lo que se está moviendo socialmente. Entonces, cuando tú ves una película sobre Al Capone en los 30s, Al Capone estaba vivo. O sea, Al Capone tenía su imperio de Lampa en esa época. ¿Sí? Es como si viéramos ahorita... Es como ver la serie de Narcos. Sí, sí, sí. ¿No? Si ves al Chapo. O sea, es como, pues claro, el Chapo sigue vivo. Sí, de repente he escuchado mucho. Yo era uno de los que decía que a mí no me gustaban mucho ver esas series. Porque yo decía, no, es como Glorificar. pero Completamente. es una realidad y justamente el arte. Es como decir. O sea, es que hay maneras de hacer las películas. Sí, claro. Por Sí. ejemplo, yo veo la serie de Narcos y a mí no se me antoja ser Narco. un narco. Claro. Porque sí es diferente la forma a que otras series, no recuerdo. Es que hay gente que ve la primera mitad de temporada. Ah, sí, ¿Sabes? que es el Esta gente dice, ahí está chido. chido. Y luego ve el final y dice, ve todo lo Eso mierda. no, eso lo y dice borro, como eso lo borro. eso sí, no, eso no lo vi. Sí, porque realmente, pues, la historia funciona porque así es como se estructura. Tienes que ver el ascenso para después ver la cómo caída. se cae. Ajá, Claro. Sí, sí. Entonces, esta es la época. Entonces, es la época de la gran prohibición. Es la época de estos gigantescos, pues sí, criminales que había. Es una respuesta social. Incluso estos discursos que tenemos justo sobre la glorificación del narco en las series o en las películas de hoy en día, era el mismo discurso que había en la época. No es nuevo. Había muchos grupos que veían las películas de gángsters de esta época y decían... Yo quiero ser Al Capone. Sí, no. Sí, esos que decían, creo que está mal que haya películas de gángsters porque están diciendo que está padre ser gángster. ¿Sí? Sí, A pesar de que todas tenían ese mismo estructura que acabas de decir. El alza y la caída. Pero mucha gente veía el alza y decía, está bien padre el alza. Y obviamente, yo no voy a caer, yo soy Yo más no. listo. Ajá, sí, El estás- clásico. El clásico. Entonces, ¿qué películas tenemos ahí? Una de las primeras películas es, por supuesto, El Pequeño César, como el de las pizzas. No, el Little Caesar. el Little Caesar. Pizza. Aquí, el Pizza. Y luego tendremos, por ejemplo, películas como El enemigo público, por supuesto, Cara Cortada. Scarface, la primera. Ok, ¿cuál es la estructura de esas películas? La película es un gángster de poca monta, empieza a ascender a través de su sangre fría y asesinatos, hasta que llega a el punto más álgido, y de ahí, por su culpa también, por lo malo a onda que fue, cae y ya sea traicionado o lo atrapa la policía o algo, ¿sí? Muere de manera trágica. La primera que tenemos que cumple con estas historias, aunque no es la primera película de gangster, la primera incluso se lo podríamos asumir al compañero aquí Griffith con el cortito de Los Mosqueteros de Pig Alley, del Callejón Pig. Muchos la consideran como la primera obra cinematográfica de pandillas y gángsters, pero la que cumple ya con esta idea del género de mafiosos de gángsters que tenemos hoy en día es el Pequeño César, con Edward G. Robinson, que sería el primer... Él era el actor de El Pequeño César. Él es el personaje principal. Ok. ¿Sí? Claro, Edward G. Robinson, actorazo. Pero también chaparrito, medio feo, ¿no? Como que tú dices, increíble. Esto cambia con El enemigo público. Porque es la misma película. La misma película, el ascenso y caída de un gángster que por su violencia y demás traiciona y mata y todo para llegar a la cima, y eso mismo hace que lo derrumbe. La gran diferencia es que James Cagney es guapo. El guapetón. James Cagney era bailarín. James Cagney tiene gracia, es guapetón. Y entonces la gente ahí empieza a decir, oye, James Cagney se queda con la chica, ¿sabes? Ajá. Le baja la novia al jefe, además, el clásico. Ajá. ¿No? Está padre eso, ¿no? Entonces, es con esta película en particular la que se vuelve esa preocupación de varios grupos. Tal vez no está tan chido ser
tan abierto como de películas de gangsters. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pasa, ¿no? Con Breaking Bad, ¿no? Por ejemplo, claramente. No, claro, porque es mucha que gente es dice un como de, no genio. mames, Walter White. Dicen como, güey, Walter White es una pero mierda. es un ojete, Una sí. mierda de Yo la- persona. Es un pinche, sí, La de vi la ahorita verga. la tercera vez y Envenena niños. Se pasa de O sea, lanza, sí. Es mata, manipulador, abusivo con su esposa. Ajá, O sea, con el Jesse. El Jesse era el chido. El Jesse mata a la novia del Jesse. Ajá. O sea, Sí, sí, no es una buena persona. No. Para llegar ahí no es puede como, ser buena es como persona. decir Saul Goodman tipazos. Ajá, sí, tampoco. Apenas la estoy viendo por segunda vez. ¿Better Call Saul? Ajá, y digo, tu hermano tenía razón un poquito, ¿eh? Es que Porque su hermano veía cosas. Ajá. Su hermano sabía que lo que era disponible. Sí. El problema es de que tomó la peor manera de aproximarse. En vez de intentar Ajá. ayudarlo y así, entró con esta idea de tú no te lo mereces. ¿Sabes qué me di cuenta? Por el drama familiar. Que tiene, o sea, que Breaking Bad es una historia sobre el personaje de Walter White, ¿no? Ujú. El ascenso y el descenso. Y Better Call Saul es una historia sobre la sociedad, ¿no? O sea, cómo la sociedad desmadra a una persona porque realmente él no era una mala persona, pero todo lo que le ocurre Yo no creo hace que yo tome no creo malas que sea decisiones. completamente sociedad. Yo creo que es o sea, porque sigue siendo el pedo de la relación familiar. Sí, porque sí, él es así por su hermano. Claro. ¿Sabes? Él es así por su hermano. Porque si su hermano hubiera sido buena onda con él. Sí, hubiera sido Pero otra cosa claro, totalmente diferente. ¿por qué su hermano es así? Por sus papás. Porque su hermano siempre pensó que él tenía que hacer lo correcto y que su hermano que no hacía lo correcto era el malo. Y sus papás lo querían más al hermano que Pero justamente siento que es eso, es como la sociedad te dicta que la ley es lo correcto, cuando de repente das cuenta que ciertas cosas que pasan en la ley no son tan Y justas. pero también es un elemento muy del personaje de Saul Goodman, de Ajá. cómo se corrompe. Sí, Y se sí corrompe está. por traumas. Sí, o sea, sí, todo, sí. o sea, yo sé que es el paréntesis de Saul Goodman, pero es que es una gran serie. Vayan a ver Sí, Better Call Saul. no manches. Todo el momento en donde justo le hace el engaño a su hermano, de que le pone la pila Sí, aquí sí, y sí. todo eso. Y que luego hace todo su juicio. Luego él incluso hace su propio testimonio de cómo no, que sí quiere volver a ser abogado y todo eso. Y que la propia Kim le dice como, güey, estuvo increíble. Así como... Se la ¿sí? creyeron. Y él dice, se la creyeron los Ajá, pendejos. sí. Y esto es como, ¿qué? Es que en dónde está el límite, o sea, porque el punto ahí es, claro, la sociedad no es tan justa, pero si no marcas un límite, ¿en dónde va a estar ese límite moral? Porque No, también es llega que, y ¿por qué? le miente ¿Dónde va a estar? ella. ¿Dónde va a estar? Cada quien va a hacer su propio límite moral. Pero está... Ajá, Cada quien. pero él no tiene límites. Hasta el final. No, man. Hasta el final, cuando ya hice todo y se va a la cárcel de por vida. ¿Por qué? Sí, Porque su límite moral es ella. ¿No? Entonces ahí sí establece que cada uno tiene un límite moral particular. uno se pueden basar en la sociedad como Chuck, ¿no? Como su hermano, y otros más bien dependiendo de tu época y dependiendo de lo que conozcas. Sí, sí está. ¿Sí? Porque uno puede decir, yo vale madres, no me importa, así, que se mueran todos. Y después como de, excepto mi perrito. Sí, sí, Y entonces, sí. bueno, ahí está tu límite Sí, moral. como ¿cómo se llama el que ¿Cuál, mata cuál? a todos por el perro? John Wick. John Wick, ¿no? Que mata a 2000 Me la personas puedes en golpear toda- a mí, güey. Me puedes hacer así. Pero tengo mi perrito, no, Sí, no. sí, ¿Y sí, quién no no. tiene eso? Sí, claro. ¿Sabes quién no tiene eso de aguantas? De repente te pasa algo que dices... Sí, esto Ahí ya no. Como, Ahí ya no me gustó. me llames gallina. Sí. Yo nunca he entendido es como, ¿por qué los estadounidenses Nadie me tienen eso? dice ¿no? gallina. Sí, claro. Pero bueno. Seguimos con... Entonces, James Stanley. Y después, por supuesto, llegamos a Scarface, ¿no? Lo que podrían ser tal vez de este momento la película que marca este antes y después de las películas de gangsters como tal. Porque en Scarface, Paul Mooney sale como el gángster particular, el cara cortada, y aquí sí, creo que podemos empezar a cerrar esta última edición de la historia del cine aquí, viendo el inicio de Scarface, porque sinceramente es un peliculón. Howard Hawks, uno de los mejores directores de esta época, sin problema. Ok, entonces, ¿qué tal? Universal, Ok, entonces primero que nada, vemos lo que dice aquí. Dice, esta película
Es una declaración, es una, ¿cómo se llama? Una culpabilidad, una llamada de atención de cómo las pandillas están manejándose en Estados Unidos con una indiferencia del gobierno a esta amenaza que está constantemente aumentando, una amenaza a nuestra seguridad y nuestra libertad. Es que a los gringos les encanta el asunto de la libertad. Sí. Cada incidente en esta película es una reproducción de una cosa que realmente pasó. Y el propósito de esta película es exigir al gobierno qué va a hacer al respecto. Y luego incluso se pone mejor. Porque luego dice, el gobierno es tu gobierno. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Es una llamada de atención. Te digo, esto es que lo que está pasando es lo que está pasando. O sea, es como ver las películas de narcos hoy y decir, no mames, es que esto sí pasa. Es como, claro, eso es lo que es lo mismo hace 90 años. Órale. Sí, me encanta. Ok. Es nada más como inicio. Déjame, le pongo los subtítulos solo para... agárrate. Ok, entonces empezamos en la calle 22. Ve la economía de lo que está pasando dramáticamente. Se apaga. Giramos. Vemos a un lechero. Automáticamente decimos, es muy temprano entonces. Han de ser las 6 de la mañana. Sí, porque está todo oscuro. Todo oscuro, pero se apaga ya el alumbrado público y hay un lechero. Entonces ya está comenzando, ¿no? Luego vemos que hay alguien que está saliendo. Hay una stag party, que era como una fiesta de caballeros. Básicamente es como se le decía. Y vemos que es como alguien que está recogiendo. Vemos serpentinas en la puerta, ¿no? Vemos que el tipo empieza a recoger como conserje o encargado de aquí. Entramos. Es un plano secuencia. Entramos acá. Empieza a recoger... No, estuvo buena la fiesta. Serpentinas por todos lados. Estuvo tan buena la fiesta. Se escucha gente hablando de fondo. Vemos todo el desmadre que fue. Estuvo tan buena la fiesta que... hay un brasier. Hay ropa íntima. La dejamos. Y encontramos a 3 personajes. 3 personajes sentados, uno de ellos de perfil, uno de espalda y uno de frente. Y el que tiene de frente tiene una corona. Entonces, automáticamente, tal vez de manera muy simple y caricaturesca, pero sí nos está diciendo aquí alguien tiene el poder. Sí. Ok, conocemos al personaje Big Louie, el rey de la fiesta. Incluso la fiesta que viene va a ser más grande. Entonces dices, oh, wow, pues este tipo sí que tiene varo, ¿eh? Tiene con queso. De repente se mete a hablar por teléfono y la cámara lo ve y luego se va. Y encontramos una sombra que silba. Esto es M de Fritz Lang, ¿sabes? O del asesino que silba y que escuchas que tú... Encontramos ya referencias a películas de 3 años antes. Después Tarantino lo replica, Pues ¿no? lo replica también. Y aquí también se marca elementos que incluso luego Scorsese lo va a tomar para Los Infiltrados, en donde la X marca la muerte. Y no acaba todavía. Pero llega el conserje, ve esto, ve lo que acaba de pasar, y en vez de llamar a la policía, en vez de hacer un escándalo, él dice, bueno, yo me voy a mi casa. Ya se acabó. Entonces ya entendemos muchas cositas sin que nos tengan que explicar, ¿sí?
Entendemos el contexto, los personajes, la situación, y además en un solo plano, lo cual me parece. Te digo, Howard Hawks está cabrón. Está cabrón. ¿Sabes qué? Me recordó a esta escena de Volver al Futuro, ¿no? La primera escena. El inicio. Te cuenta todo Todo planito. con momentitos. Robert Zemeckis, fan también de Howard Hawks. Spielberg lo hace muchísimo también. Spielberg te cuenta. El inicio de las películas de Spielberg siempre puedes entender un chingo de los personajes, Sí. pero nada más por ese primer momento donde los ves. Sí, está súper chingón. Esas son las pelis de gangsters también. Películas que te hablan de problemáticas actuales en ese momento, acerca de personas que seguramente sí existieron, ¿no? De momentos que sí existieron. Por supuesto, llevadas a cierta, tal vez, show, ¿no? Ciertos elementos para ser entretenidas también y cumplir con ese lado. Pero en su momento esto era violentísimo. Incluso, como estábamos en el código Hays, las películas tenían que acabar mal para el gángster. Sí. No podían acabar bien, pero todos se morían al final. Todos eran balaceados por la policía o por sus propios enemigos. Es hasta incluso este diálogo de la glorificación del gángster o del maleante también estuvo presente 40 años después en El Padrino. Cuando sale El Padrino, había mucha gente que decía, no, ¿sabes? Es una película mala, no de que esté mal hecha, sino de que no está diciendo cosas buenas, porque al final... Puede ser como una apología. ¿Sabes? Michael Corleone, se queda con todo el dinero y no sé qué. Y uno dice, bueno, pues si ves El Padrino realmente te das cuenta que al final no está chido para Michael Corleone, ¿sabes? Pero muchos decían, no, es que hablar películas de gángsters no puede ser así. El personaje principal no puede ser un gángster. ¿De qué hablas? Sí. Sí, aparte, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que la moral, volvemos a lo mismo, claro, ¿no? Pero pues digo, aquí pasa también con el narco. Sí. ¿Qué es el narco? Pues son gángsters. Sí. ¿No? Son gángsters. Y de cierta manera también creo que los es yakuza, real, ¿no? O sea, ¿sabes? O la Cosa Nostra, o la mafia rusa. Sí. ¿no? Que no tendría por qué... Por ejemplo, se me viene a la mente esta película de Diamantes en Bruto. Ajá. Donde todos queríamos que ganara él, ¿no? O sea, porque es carismático de a madre. Sí. Porque lo ves tan desesperado. Ajá. Sí. Dices, o sea, ya cuando hasta que esa escena gana. donde está llorando así con su novia, que está como, es que siempre pierdo, y no sé qué. Entonces es como de puta, ya. Ya ganó, cuando gana. Y gana. Y lo mata. Pero gana. Pero justo yo lo que decía, hice un video sobre eso. Tenía que terminar así porque si no, tu mensaje sería pues ser apostador. Pero para él, acabó bien. Sí, ganó. Porque él ni se dio cuenta que lo balazaron. Quién sabe, en el cielo ya. Ya. Bueno, qué positivo que tú estás en el cielo. Qué positivo. Sí, porque se ganó. En el más allá, tal vez. En el más allá. En el limbo. Pero bueno. Pues muy bien. Hasta acá llegamos. Estuvo interesante, estuvo muy divertida todo este viaje que hicimos a través del inicio del cine y hasta donde vamos ahorita. Que acuérdense que todavía falta unas siguientes temporadas para que ahí dejen sus comentarios, sus likes, compartan y díganos qué les pareció esta primera temporada. Y tenemos también una sorpresa porque vamos a tener cositas, se vienen cositas. Sí, vamos a estar preparando un taller acá, un curso taller aquí ¿de qué? De apreciación cinematográfica, ¿no? De apreciación cinematográfica acá en S8 Cine, que yo estoy... Primero que nada, súper emocionado y también súper agradecido, ¿no? Que me hayas invitado acá. Entonces, muchas gracias, Edgar, por todo, por esto y por lo que nos falta. Sí, no, gracias a ti porque la verdad nos haces la historia del cine muy amena. Digo que de por sí las películas son muy buenas, muy interesantes, pero también depende mucho de quién te las narre, quién te las cuente y quién te las presente. Y vean cómo las te películas, las presentan, veanlas, son muy padres. Y digo, gracias por tomar mi palabra, pero también no la tomen, vean las películas y también ustedes digan, sí me gusta, no me gusta, entiendo, tal vez no es lo mío, tal vez, wow, encontré una nueva película favorita, eso es lo mejor que te puede pasar siempre. Sí, yo por ejemplo que le dije a Javi, no, yo me aventé la película en 2x2, ¿no? Para también, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero ya saben, comenten aquí abajo si a ustedes les interesa entrar a este taller de apreciación cinematográfica para que aprendan a ver ciertos detalles que existen en las películas y también puedan analizarlas. Y también si les gusta hacer cine, pues también es muy importante aprender a saber cómo es que funciona y qué elementos existen en las películas, ¿no? Completamente. Entonces, aquí abajo comenten. Javi va a ser aquí el profesor. Va a ser un taller en vivo, va a ser aquí en el laboratorio S8, que es aquí el lugar donde se habla de
la historia del cine y de cómo hacer cine. Así es que ya lo saben, comenten. Y sí, Javi, pueden seguirnos en redes sociales aquí a S8, que seguramente vamos a estar sacando la publicidad de esto. Para el momento donde estén viendo este video, ya está llevándose a cabo esta campaña de creación y próximamente se llevará a cabo el taller. exactamente. Qué emoción. Qué padre. Y muchas gracias por todo. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Javi? Ven películas. Vean películas. Muy Hagan bien. todo lo que puedan. Vean películas. Deja tus redes sociales. Mis redes sociales estoy como Naplalt, que es Tlalpan al revés. Seguramente aquí va a salir aquí abajito, tal vez. Le estoy diciendo más cosas al editor. Ajá. Sí. Qué padre. Sí. Y también tengo un show aquí en YouTube que se llama Trilogía Perfecta, pues si lo quieren ver. Es un show donde platicamos de películas. Seguramente ya para este momento está saliendo nuestra segunda temporada, que es de Guillermo del Toro. Vamos a hablar chido. del Laberinto del Fauno, El Espinazo del Diablo y la que yo considero su mejor película, Hellboy 2, El Ejército Dorado. Órale. Pero ustedes me podrán decir, vamos a pelear. A ver quién. Ahí vayan a. Aquí es abajito que vamos a mira. dejar los links también para que le piquen y se vayan directamente a los canales. Y muchas gracias, Javi. Gracias por todo. Gracias por este gran viaje alrededor de la historia del cine. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la siguiente temporada de la historia del cine. Cambio y fuera. ¡Ah!